Bueno, bienvenido, don Jaime Porcel. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo amanece? Bueno, también impactado por lo que vi ayer con mi asesorada. Me tocó trabajar con ella en la confección de sus tesis y también como miembro de los participantes de algunos cursos que hemos estado, que alguna vez brindé. Y por ende mi emoción está con Guadalupe, porque la he visto crecer, la he visto desarrollarse como profesional. Sin embargo, me parece también injusto el reclamo que le hacía ayer el conglomerado, digámosle así. Y me parece injusto porque ella, si bien es cierto que ella se vio vinculada a una organización estatal que no goza del aprecio de quienes estaban ahí en ese momento, ella no estaba en el nivel de decisión, ella no estaba en el nivel político, ella estaba en el nivel operativo. Claro. ¿Me explico? Y eso a cualquiera que esté en el nivel de operativo, que no sea el que toma las decisiones, lo hace inocente de cualquier responsabilidad. Pero usted sabe que ahora que usted me menciona este aspecto, con el pasar de los años, señor Jaime Porcel, nosotros hemos visto ataques muy frontales hacia el ejercicio de la libertad de expresión. Muchas veces los políticos y las figuras piensan que nosotros, los periodistas, somos los PR. No somos PR de nadie, nuestro papel es informar, cuestionar, preguntar. Y esa hoja de ruta que pareciera de poner a todos en contra de cuán favorable, cuán positivo es para la democracia. Porque no solamente estamos hablando de esta campaña hacia medios de comunicación o hacia algunas figuras periodísticas, sino también ya están entrando sectores empresariales, APEDE, CONEP, que también han sido en estas últimas semanas atacados. O sea, esa hoja de ruta, ¿hacia dónde nos lleva? Usted que es un conocedor de la política de la región y lo que no queremos definitivamente que ocurra en Panamá. Bueno, yo también he visto otros sectores que han estado entrando con sus opiniones, con sus tendencias dentro del debate, dentro del conflicto o dentro de la rebelión, dentro del avivamiento, dentro de la insurgencia. No sé cómo llamarlo, porque todos estos términos, avivamiento, revolcón, revolú, crisis se le llama también, motín, llaman otros, cada uno tiene lo que nosotros llamamos un espacio semántico. ¿Eso qué quiere decir? Que se parecen, se tocan. Entonces, yo creo que todos aquellos, por ejemplo, yo he visto a los sectores gremiales llamando al gobierno a que bueno, ellos dicen a que cumplan con su deber de mantener el tránsito. Eso quiere decir a llamar a represión. ¿Me explico? Eso sin duda alguna vez llaman a aplicar la fuerza esa que compone parte de la autoridad. Pero sucede que debemos entender también, y aprovecho pues para entrar ya en el análisis, que estamos ante una situación donde la autoridad ha perdido su capacidad de persuadir, su capacidad de convencer, porque ha sido situada por los grupos, llamémoslos insurgentes, pues, insurgentes en México incluso es una avenida, un teatro allá también. Me explico, los grupos insurgentes que están o bien alzados también o rebeldes, han sido señalados por estar parcializados del lado de la deshumanización y del lado de la corrupción. O sea, entramos inmediatamente en un terreno que a mí me gusta mucho, es un terreno novedoso dentro de los que estudiamos las sociedades, que es el terreno de la legitimación, o sea que en buen panameño, en el término de qué es correcto y qué es incorrecto. Mire, a través de los años, así como recordaba y hacía memoria con mi esposa, y aquí hace un rato, de las jornadas de reivindicación de los educadores que nos ha tocado convivir con ellos, no solamente en esta pantalla, hombre, en donde hemos estado, y recuerdo mucho una en KW Continente que vivimos codo a codo con ellos. De aquella época hay cosas que han cambiado y es lógico. Los hábitos cambian, la sociedad cambia, los seres humanos cambiamos, en fin, ¿no? Algunos para bien, otros no necesariamente para bien, pero bueno, eso forma parte de. Pero hay algo que sí, y a esto quiero, entonces aquí quiero plantear mi pregunta porque usted es un especialista en mensajes y en el análisis de los mensajes y de qué hay detrás de los mensajes. Porque hay una tendencia a radicalizar las consignas al punto de la violencia. Y yo en lo personal estoy en contra de cualquier tipo de violencia, desde la verbal
la psicológica, la física, la armada, ninguna. Pero el tema es que de la violencia verbal se pasa incluso fácilmente a la armada. Y ya hemos sido testigos de tragedias precisamente a raíz de ese tipo de situaciones. Esa radicalización en el mensaje, la falta de debate, el que si tú no piensas como yo, tú eres un ventepatria, tú eres un traidor, tú eres un mercenario. O sea, así de simple es el debate que tenemos en el mundo político. ¿Qué nos ha llevado a esta simpleza y a este deporte de la descalificación y de la descalificación violenta a propósito? Bueno, déjame decirte algo que no es fácil de comprender, Hugo, que no es fácil de aceptar. La violencia está en lo social, cumple con los adjetivos que tú les has añadido, que es inaceptable. Sin embargo, curiosamente, la violencia está presente en todos los procesos de cambio sostenibles, en todos. Me refiero desde 1903, hasta 1821, hasta lo que estamos viendo en el día a día. Siempre depende de qué legitimación, vuelvo al término, de en qué contexto de corrección se le incluye a la violencia. Sustituye a esta violencia que estamos viendo hoy día con el cierre de calles, con la presencia de antimotines que reprimen a las manifestaciones, con la presencia de vándalos, que tú sabes que de dónde vienen estos vándalos y que actúan con impunidad frente a la fuerza pública. Entonces, ¿qué legitima eso? Bueno, por un lado lo legitima por parte de los alzamientos, el hecho de que se están entendiendo de que esto es producto de un gatillamiento, digamos así, que es una palabra que se está usando últimamente, del contrato minero llevado al apuro, impulsado por situaciones sumamente irregulares que desató una especie como de olla de presión que se venía gestando y que se venía manifestando ya en julio de 1922. Salud. Gracias. Por un lado. Por otro lado, la presión que hay, digamos, de la empresa privada, sobre todo de la Cámara de Comercio, ante un gobierno que se dice este es un gobierno fantasma, que no actúa, que no aparece, un gobierno que debe garantizar el libre tránsito. Entonces, cada uno tiene su propia lógica. Cada uno tiene, nosotros le llamamos a ese grupo de ideas que sustentan la utilización de la violencia, porque también lo que se está pidiendo de parte de la Cámara de Comercio es usar la violencia institucional contra la violencia civil. ¿Me explico? Eso nosotros le llamamos ideología, ese grupo de ideas, no necesariamente ideología política, siempre hay una ideología política. Toda la violencia que se da en el contexto social es política. Permítame, yo ahí quiero disentir un poco, porque al llamar al Estado a salir de la inacción que se encuentra, a algunos se le pasa la peregrina idea de que el Estado solo puede actuar con la fuerza o reprimiendo. No, el Estado tiene mecanismos que puede activar. Aquí poníamos sobre la mesa que este gobierno tiene 15 ministros y 3 ministros consejeros. Cada uno tiene un viceministro o viceministra. Algunos tienen hasta 2. Que este gobierno bien podía mandar a esos ministros a cada uno de los cierres a conversar, a negociar. Y eso es acción del Estado. Bien. El hecho de que el defensor del pueblo haya ido a conversar, ese es el Estado activándose. El Código Administrativo nos dice cómo se disuelve un cierre de calles, que a propósito es un acto violento y en contra de la propia Constitución que garantiza el libre tránsito. La ley establece cómo usted se manifiesta y usted tiene que estarse moviendo, por poner un ejemplo. Entonces, no solamente el Estado tiene el recurso de reprimir, no, es un recurso extremo, la violencia es extrema. Tiene otros en la mano que puede poner sobre la mesa. Y yo creo que a eso se ha referido siempre el llamado de parte de algunos gremios que han pedido al Estado que no esté mirando como un convidado de piedra lo que está pasando, que eso es lo que tenemos en este momento. Sucede que el Estado ha adoptado la actitud de vamos a dejar que esto se consuma de forma espontánea. ¿Por qué ha asumido esa posición? Bueno, entendamos que hay un Estado que ha venido prometiendo y que ha venido incumpliendo. Este es un Estado que ¿quién tiene credibilidad hoy día? Si el problema que tenemos es ese. Yo he visto, por ejemplo, vi a la Universidad de Panamá ofrecerse como mediador. La Universidad de Panamá tiene un diplomado en mediación allá adentro y tienen gente sumamente calificada para actuar como mediadores. Pero sucede que la Universidad de Panamá, los estudiantes han abusado
de la insurgencia ante la población. Entonces la gente, la Universidad de Panamá, es verdad, en un momento dado fue la conciencia crítica y han intentado actuar como tal, sin embargo ha sido erosionada su papel precisamente de conciencia crítica, en primer lugar. Entonces, por otro lado, vi también a los miembros de la Comisión de Valores Cívicos de los clubes cívicos. Eso la gente que está en la calle no los va a aceptar. Entonces tú dices, bueno, ¿a quién llamamos en este momento? ¿A quién llamamos? La gente habla, bueno, vamos a hacer una comisión, pero sucede que aquí el famoso diálogo de la Caja del Seguro Social fue boicoteado. Cuando los que quedaron adentro no entendieron que al salir Conato, el diálogo quedaba totalmente deslegitimizado. Es más, ellos decían, vamos a seguir actuando y actuamos mejor que nunca. Digo, ¿cómo van a actuar mejor que nunca? Si la contraparte del famoso 8-2, 8 de un lado y los 2 acá de Conato, fue el gestor que explotó el diálogo. Entonces, los diálogos aquí han tendido a erosionarse también. Aquí, por ejemplo, hay un grupo que se llama Concertación para el Desarrollo, que hubiera sido fabuloso que entrara si este era el momento en que debían entrar. ¿Todavía tiene tiempo de entrar o no? Sin embargo, dada la erosión de su imagen ante los grupos alzados, queda infuncional. ¿Qué opciones nos quedan entonces, señor Jaime Porcel? Al inicio de su respuesta, usted nos hablaba un poco del papel del gobierno actual. Está deteriorado, falta de desconfianza. Cuando Hugo decía, los 15 ministros que vayan, me hice la película por minutos y recordé una imagen del año pasado en julio, cuando la ministra de Educación tuvo que salir escoltada. Supe de un funcionario que tuvo que salir disfrazado para poder subir al vehículo. Entonces, ¿hasta dónde realmente esa credibilidad y esa confianza de estos grupos puede darse para que el gobierno intente encontrar ese acuerdo, ese diálogo? ¿O cuál sería en realidad la opción que nos queda? Porque tenemos que salir de la situación en la que ya estamos, porque ahora sí la cosa se ha puesto mucho más complicada. Mi profesión y mi vocación ha sido siempre mirar posibilidades en situaciones de levantamiento, en situaciones de rebelión, en situaciones de alzamiento, en situaciones de revolú. ¿Cuáles serían esas posibilidades en esta oportunidad? Sin embargo, créame, en este momento se me hace muy difícil. Muy difícil. Yo siempre como decía, bueno, lo que pasa es que ya el gobierno ya con esta cerró el asunto. Yo decía, no. Aquí siempre queda algo de credibilidad y queda algo por rescatar. En este momento yo no atino, yo intento pensar. Es más, alguien me planteó en estos días, ¿por qué no te ofreces tú? Yo digo, pues si yo no tengo equipo. Yo no me voy a comparar jamás con Domingo Ulloa, que tenía tremendo equipo liderado por la profesora Maribel, ¿cómo se llama? Marisol. Maribel Jaén. Maribel Jaén, precisamente, Maribel Jaén. Qué tremendo equipo, que lo ayudó y tú lo veías sentado ahí, debatiendo hombro a hombro en julio. O sea, aquí, ¿quién tiene ese equipo? La Universidad de Panamá tiene un diplomado en ese sentido. Yo sé que pero también goza la Cámara de Comercio... esa credibilidad y confianza, y no sé si la mejor postura en este momento, que también fue otro elemento que usted mencionó al inicio del gobierno, es mantenerse aislado. Dejo que pase todo esto. Usted hablaba de cansancio, a ver quién se cansa, pero mientras esto ocurre, los más afectados somos todos los ciudadanos de este país. Entonces, ahí donde queda el liderazgo del gobierno actual por tratar de solucionar esto. Dejemos mi respuesta allí donde yo la puse, en el sentido de que yo no doy con qué. Yo no doy con qué realmente. O sea, ya le digo, yo incluso me metí yo mismo y si yo no tengo equipo, ¿yo qué hago pensando en esto? Me explico, la universidad no puede, los clubes cívicos no pueden. Pero tiene que haber un con qué, señor Porcel. Entonces, aquí los diálogos han sido un fracaso. Me explico, el diálogo del Seguro Social con dolor en el alma, cuando lo dejaron caer. Cuando no atendieron el reclamo de Conato de que esto no es consenso, 8 contra 2 no es consenso en la votación. Y mientras tanto yo, en mi pequeño sitio, escribía y reclamaba y advertía, no lo dejen caer.
No lo dejen. O sea, de ahí hubiéramos podido iniciar un acuerdo nacional. Debemos entonces hacer algo que se llama un pacto nacional. El asunto está a quién convocamos, quién tiene la capacidad, quién tiene la credibilidad, quién tiene el equipo. Ayer busqué en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, el mataburro, como decíamos en nuestros tiempos. ¿Qué buscó? Yo estuve buscando esta madrugada. Gobernar. Gobernar. Y solamente usé los infinitivos, ¿no? Sí, de sinónimos. Sí, exactamente. Los infinitivos en los significados, porque tiene 9 significados distintos, ¿no? Y ahí estaba guiar, administrar, ayudar, en fin, todo eso forma parte de... No son exactos. Pero no hay sinónimos exactos, pero son sinónimos de diferentes significados. Nosotros lo llamamos campos semánticos afines. Sí. Bueno, pues es el amplio campo semántico de la palabra gobernar. Se roza. ¿Y por qué lo buscábamos? Hombre, porque gobernar va más allá de lo que estamos viendo, están haciendo nuestras autoridades. Y siempre uso aquella frase que muchos invitados y analistas también echan mano de ella, dicen que los gobernantes deben actuar como buen padre de familia. Y un buen padre de familia se equivoca y muchas veces, ¿no? Lo que no puede hacer un padre es ver que los pelados prendieron la estufa, ahí en la estufa tiraron el periódico y tiraron los libros. Se están peleando. Y están peleando y empezaron a tirar los muebles por la ventana. No, el buen padre de familia... ¡Ey, ey! Calma. ¡Calma! Como decía el general Torrijos, ¡calma, pueblo! ¿Verdad? Calma, pueblo. Esa frase tan conocida. Aquí le hemos hablado de posibilidades, porque aquí hablamos de posibilidades de solución. Desde el día 1 hemos hablado de la conversa, de que eso nos distingue a los panameños. Por mucho que cambien las generaciones, nos entendemos hablando. Y los jóvenes que llenaron estas calles y presionaron para que ocurriera lo que está pasando, que vemos el resultado en la Corte, que ya están dando la justicia y que esperemos un resultado pronto, nos dieron una lección de civismo, nos dieron una lección de pacifismo, fueron reprimidos y ni siquiera respondieron con violencia, aunque ellos no provocaron absolutamente nada. Nos dieron tantas lecciones. Entonces a mí me dice, Hugo, hay esperanza. Lo que pasa es que tenemos administradores que no están atreviéndose a actuar. Y siempre cito, mire, hoy sí lo voy a decir con nombre propio, siempre lo cito un momento histórico, y no digo el nombre, hoy sí lo voy a decir, porque cuando uno dice ese nombre en el gobierno se molestan. Yo digo, la historia, independientemente de quién sea el protagonista, te puede servir de lección. Cuando Martín Torrijos quiso modificar la ley de la Caja de Seguro Social, 1905, oiga, 2005, perdón, este país 2005. Se encendió. Se encendió un mes. Y los grupos incendiarios llegaron a tener un 80% de popularidad. 80%. Es más, yo me acuerdo que en esa época la gente pasaba y les daba plata para sostener la lucha. Imagínense el grado de popularidad. Porque eso que usted ve que tienen tolda, eso cuesta plata. Eso no es cayó una tolda aquí. O sea, ya hay una inversión. ¿De quién viene la inversión? Este país es chiquito. Pero no quiero entrar en eso. ¿Qué hizo en ese momento un gobierno que estaba arrinconado? Tendió puentes con los diferentes sectores políticos, gremiales y sociales. Al final los extremistas se quedaron solitos. Hablando del diálogo de yo con yo y todo lo que uno quiera, descalificando a quienes se sentaron a conversar. Pero el hecho de que la mayoría conversara y que se le encontrara una salida a una crisis, habla de ese ADN y de esa esperanza que creo que no podemos perder. Fíjense lo que le pasó a Guadalupe. Yo dije, yo tengo la esperanza de que la mayoría, que eso no representa a la mayoría de nuestros educadores, de nuestros docentes, de nuestros formadores de generaciones. No nos podemos dar por vencidos de que no hay salida. Dos cosas. Aquí puede haber salida y el gobierno puede tener la iniciativa porque en otras ocasiones se ha hecho y se ha logrado el objetivo. Dos cosas, Hugo. Primero, la historia fue así en el 2005. Se sientan todos, inclusive esos que se llaman grupos más pugnaces. Estoy hablando básicamente de la gente que se reúne alrededor de CONUCI. Se resientan todos. Empiezan a pelotear. Llega un momento en que luego después se sientan en una esquina y excluyen a CONUCI. Y se logra la reforma de la Ley 25, sin la participación de CONUCI. Eso rebota en 2020, cuando se forma el diálogo y CONUCI marcha fuera del Parlacén y le llama diálogo yo con yo. Están los mismos que hace
20 años atrás nos dieron la espalda a nosotros. O sea, mira por dónde rebotó aquello. Mira, aquello que se creyó una solución, que era excluir, resultó que rebotó luego después. A mí no por me otro gusta lado, que yo quiero... lo excluyeron. Ellos se excluyeron con su actuar político. Ellos se levantaron de la mesa y por eso insisto, a mí me pueden sacar o me salgo yo. Ellos no optaron por el diálogo, sino a descalificar el diálogo y a todo lo que estaba en el diálogo. Yo creo que ya el deporte de la descalificación ya es suficiente. Ese deporte de la descalificación sigue vigente porque eso está parte de los humanos cuando decimos esto es correcto y esto es incorrecto. ¿Me explico? Por otro lado, yo quiero saludar a los grupos docentes, yo también he sido docente, a los grupos aquellos que llaman a la sensatez en que es un valor escaso en este momento porque la situación se ha tornado sumamente emotiva. Y te voy a decir, también tengo que saludar que no hemos llegado a extremos luego de la situación con el señor Kenneth Darlington. ¿Me explico? Acto totalmente demencial desde mi punto de vista. Totalmente demencial desde mi punto de vista. Sí, yo creí, te lo juro, yo creí que aquí íbamos a entrar en un fenómeno de toque de queda, por lo menos, y cuidado que posterior suspensión de la garantía. Pero los grupos han sabido mantener la suficiente sensatez para no traspasar aquellos linderos en los cuales nos encontramos ya en un borde y en un precipicio. La situación sigue estando muy delicada. El día del entierro de los señores estos, creo que vamos a tener un punto de inflexión ahí importante. Sin embargo, también alguien decía, bueno, aquí lo que hay que hacer es cambiar de gabinete. Entonces la gente pide, por supuesto, la cabeza del ministro de Comercio e Industria, Federico Alfaro. La gente, por supuesto, que pide la cabeza del ministro de Agricultura, Valderrama. O sea, ahora también está en la palestra la cabeza de la ministra de Educación. Pero yo creo, ¿es posible un ajuste? Bueno, los gobiernos tienen siempre en sus manos la posibilidad de hacer un ajuste para lo que ellos llaman refrescar el gobierno. Un gobierno que está padeciendo de cansancio realmente, ¿no? ¿Es posible eso? Yo creo que en el fondo me parece a mí. Esa es una opción. Esa es una de las posibilidades, señor Jaime Porcel, en este momento, que puede quizás empezar a marcar la ruta de construir un poquito de confianza en medio de la situación complicada, ¿no? Esa posibilidad la hemos escuchado de varios. No sé qué piensa usted con la experiencia que tiene de otras voces distintas al equipo de los 3 ministros consejeros del presidente Laurentino Cortizo, de llamar allí y sentarse en su oficina. Saúl Méndez, venga, vamos a sentarnos a conversar, porque no haga esa risa, señor Porcel. Vengan los maestros, vamos a sentarnos. Vengan los diputados por la libre postulación a través de una figura que esté allí. Llamemos a los líderes de los partidos políticos. ¿Nos importa Panamá o no nos importa? Yo creo que uno cuando necesita ayuda la pide y eso no te hace menos o más. Y decir necesito sacar al país de esta situación y olvidarnos un poco del proceso electoral de mayo 2024. No sé cómo lo ve usted. Lo primero que vas a tener es alta dificultad, primero, en conseguir cuadros del gobierno que tengan credibilidad, número uno. Tomando en cuenta lo que usted acaba de decir, si hay un cambio, hay figuras nuevas. Sigo. Que tengan credibilidad, número 2, que tengan capacidad de negociación. Número 2, claro, habría que entregarles a las fieras algunos cristianos, pues, para ver si así aplacamos a los leones, si me permiten la analogía un poco riesgosa, ¿no? Hasta incluso pudiera resultar ofensiva para algunos, no está mi intención, en primer lugar. En segundo lugar, cuando tú le preguntas a los alzados, ¿ustedes han sido convocados por el gobierno? Unánimemente dicen, no hemos sido convocados. Ahí está el detalle, ahí estuvo sentado donde está usted. A propósito de fuerzas políticas, el señor José Isabel Blandón le ha escrito 3 veces a su compañero del hemiciclo legislativo, hoy presidente, y dice, no me ha contestado. Por eso le hablo del gobierno, y es lo que plantea también Susan. Hay salida, hay posibilidades, pero el que tiene que movilizarse o dar el paso es quien gobierna. Por otro lado, he oído decir que el presidente sí los ha llamado, pero que no le cogen el teléfono. Pero he visto mensajes ayer, por ejemplo, y voy a pecar con lo que voy a decir, porque no sé si fue una infidencia o qué, pero el señor Blandón le escribió... ¿Nos lo mostró? Un chat, y estaba sin respuesta. Entonces,
¿Cuán complicado es para los seres humanos reconocer, mira, me equivoqué? Dos, necesito ayuda, llamar para que me ayuden. ¿Cuán complicado, no? Y en la clase política, yo siento que ya ese panorama de años atrás, señor Porcel, que usted ha sido asesor político por muchos años, muchas cosas ya han empezado a cambiar. Entonces no podemos quedarnos con los libritos de antes. El librito de antes no opine, no hable, no diga nada, solo va a decir esto. Entonces las situaciones de repente no se enfrentan y todo se complica. Yo creo que vale la pena citar al cantautor y poeta Silvio Rodríguez, que dice: lo nuevo viene empujado por bueyes viejos. ¿Me explico? En el sentido de que también el primer carro que se hizo aquí parecía una carreta, parecía un carruaje. O sea, siempre lo nuevo trae también, arrastra con él elementos de lo viejo. Entonces, cuando nosotros, lo importante ahora es pensar, esto que estamos viendo ahora es la mejor ruta para incentivar el cambio social, porque toda la Revolución Francesa trajo enorme, la Revolución Norteamericana, las independencias de estos pueblos, la separación de Colombia, la Revolución de 1968, el 20 de julio de 1976, ¿verdad? O sea, todas trajeron violencia de ambas partes. Hubo violencia institucional en función de que para la dictadura nosotros lo que protestáramos éramos la sedición, éramos alzados, éramos los rebeldes, éramos los que intentábamos transgredir la democracia, y así mismo se les está llamando a los días de hoy. O sea, de los dos lados se empieza a aplicar un esfuerzo discursivo de legitimar, por un lado, su represión, por el otro lado, los cierres de calle, las manifestaciones, etcétera, ¿no? Entonces, unir esas dos partes, llega un momento, en este momento climático, eso es muy difícil, eso es muy difícil. Sin embargo, creo que la situación ya está llamando precisamente a alguien, a un líder, y tiene que ser el presidente, porque no veo otro más, que está desgastado. Bueno, también hay que respetar que tiene una afección muy seria, la cual yo personalmente la respeto y la comparto en buena medida también, ¿verdad? Sin embargo, yo no veo otro, porque sea como sea, él dice que él no tiene credibilidad. Sí conserva credibilidad, algo la conserva. Es posible en este momento incrementar ese caudal, esa acumulación, ese activo político. Depende de lo que suceda. Nos unimos a esa reflexión porque es el presidente de la República. El gobierno, que es el gobierno de todos, tiene que salir de la esquina política donde se encuentra. Y aquí ya se dio una revolución, y no fue violenta. Y esa revolución llenó la cinta costera de un extremo a otro y no respondió con violencia a la violencia institucional. Yo estuve ahí, no me lo contaron, yo estuve allí y vi cómo iban caminando, y aún de espaldas los organismos de seguridad le seguían lanzando bombas. Nadie se agachaba a tomar una piedra a responderle a la policía, nadie. Esa lección a mí me quedó grabada en la memoria y en el corazón. Yo no sé si quienes administran temporalmente el país son testigos de esa revolución. Yo no sé si quienes violentan los derechos de otros, que no les permiten transitar, no le permiten atender su salud, no le permiten, comer, no le permiten... yo no sé si esas personas han leído esa revolución, pero creo que esa es la gran lección que nos queda de todo esto y nos dice: en paz podemos entendernos y conversar. El paso tiene que darlo quien administra este país. No es posible que un líder político, independientemente de que comulgue o no comulgue con él, es panameño, es de otro país, no importa, es de oposición, no importa, yo lo dejé en visto. Hay que responder porque el país necesita respuestas, y creo que se dan en el talante de esa revolución que ocurrió y que nos dice cuál es el camino a seguir. Gracias, señor Porcel.